¿Estamos encuadrados? Hola compañeros, hoy tengo la suerte, la alegría de estar con uno de los grandes de este país, con el señor Miguel Anxo Prado, con el que tenemos muchas cositas de que hablar. Vamos a empezar primero por tu trayectoria. El señor. Tu trayectoria. Empecemos por ahora se ha publicado Trazo de tiza, que es una obra que marca un antes y un después muy mejorado además de Miguel Anxo Prado, y que supuso un riesgo, porque en ese momento, es decir, tú hacías un tipo de cómic que se vendía bien, que era muy convencional, y de repente sales con Trazo de tiza, que es mucho más personal como concepto, mucho más lírico, y para mí mucho más grande que todo lo que habías hecho hasta ese momento. Cuéntanos cómo fue ese proceso de iniciar ese proyecto. No, es que lo que me temo es que desmonto pues eso, el discurso así más épico y tal. No, fue pura inconsciencia, quiero decir. No había nada planificado ni hubo ninguna estrategia. Yo llevaba más o menos 7 años en el mundo del cómic. Mis 2 primeros libros habían sido de ciencia ficción, porque era la revista que me ofrecía la posibilidad de publicar, y a partir de ahí, bueno, yo intentaba empezar a encontrar un espacio que se ajustase más a lo que yo pensaba que podía aportar al mundo del cómic. Me apetecía hacer color, porque yo venía de la pintura, formación, digamos, artística, y bueno, el color estaba reservado a los grandes, con lo cual en Tutén, que era el editor con el que yo empecé mis primeros libros, pues me lo había dejado muy claro, ¿no? Hasta que tengas galones no vas a poder hacer color. En Tutén, después de aquellos 2 primeros libros, sí que conseguí hacer la primera serie de color, que fue Crónicas Incongruentes, y ahí fue mi primer intento de salirme un poco de lo que era la trayectoria más inclasificable, el tipo de historias que contaba, un cierto costumbrismo así pues deslocado, ¿no? Y con aquella obra ya comprendí que no iba a haber posibilidad de continuar, porque no le gustaba, no lo entendía, era un divorcio ya muy evidente, y hice el paso a Norma con el Montano. Montano fue también, yo creo que una obra peculiar, con el guión de Fernando Luna, y también con una apariencia de género, detectivesco, pero no era para nada. Y después de todos esos ensayos de diferentes opciones, me dije, voy a hacer simplemente lo que me apetece y donde creo. Entonces mi genética no venía del cómic, es decir, yo eso siempre lo reconocí, yo era un advenedizo, me incorporé pues prácticamente con eso, con 19, 20 años, que no es para nada el cliché, ¿no?, de mis compañeros en la profesión. Y yo venía del mundo de la literatura como lector, me había leído desde los 12 años, pues eso, de Shakespeare a Bioy Casares o a Virginia Woolf. Y por otro lado, eso, de la pintura además, con una formación muy, no académica, pero sí que muy de amplio espectro, es decir, yo me había emocionado viendo Vermeer, pero también me pasaba horas analizando cuadros de Rothko para entender cómo se construían aquellas combinaciones de color, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto es lo que se hace, esto es donde yo creo que puedo aportar algo, con color, con un determinado modo de verlo. No soy un dibujante de acción, no brillo especialmente porque no siento ese interés, y hay muchísima gente que ya lo hace muy bien. Entonces me planteé una historia, pues eso, adaptada a lo que a mí me apetecía contar, y tal. Hice Trazo de tiza convencido de que no me iba a comer un colín, como se suele decir. No, dije, pero bueno, me doy el gusto.
la hago. Y así funcionó inicialmente, es decir, los editores la editaron porque yo ya tenía un recorrido y tal, y me dijeron, bueno, pues vale, si quieres hacer esto, lo publicamos, unos con mayor reticencias que otros, y salió. Se publicó en revista y bueno, funcionó razonable, normal. Pero no era una obra realmente concebida para ser editada en revista. Los capítulos tenía cada uno una duración diferente, uno era de 5 páginas, el otro era de 12 y tal, porque tenía una estructura narrativa, pues eso, de novela. Y la explosión fue cuando salió editado salió editado en libros, y que ahí fue en cada país, creo, igual hay algún caso que no fue así, pero creo que en todos los países en los que se tradujo y se editó, y fueron 13 o 14 lenguas, fue premiado el libro. Entonces sí que eso supuso para mí, pues, un antes y un después. A partir de ahí, cogemos cada una de tus obras. Yo te digo, por eso para mí hay un antes y un después impresionante. Yo me quedo con el después. El antes me gusta, el después me enamora. Y cada obra creo que has sufrido más haciéndola, porque empezamos a encontrar obras en las que tú siempre dices que quieres hacer una obra para divertirte. Ya, sí, y yo siempre te pregunto cuánto te has cabreado con la última. Sí, eso ha sido, bueno, una persecución de una quimera que no he alcanzado, y bueno, miento. Sí que ha habido un libro con el que lo he disfrutado mucho y me he divertido. Pero en general sí es cierto que no me pude deshacer en ningún momento de una sensación de deuda, y eso alguna vez me lo habéis escuchado más veces las personas con las que ya tenemos relación desde hace tiempo, que es los medios de comunicación, los medios de expresión. Yo creo que son bienes escasos, y de hecho no pretendo abrir ahí una vía de debate ahora tal, pero pienso que una de las cosas, falsamente, esa idea que tenemos de que las redes sociales lo han democratizado, yo creo que lo que han hecho fue pervertir, han eliminado el valor. Es como si nos hubiesen devaluado la moneda y nos han dicho, ahora todos sois ricos, no, ahora todos somos pobres, ahora nadie tiene nada de valor. Entonces, sigo pensando que aún es así, el acceso a los medios de comunicación, los medios de expresión es limitado, es un bien escaso, y yo creo que no debe ser gratuito, en el sentido de tú eres libre como autor para escribir tu poema en tu casa, y sin pretender que eso, ni que se edite, ni que nadie pague por él, y tal. Entonces así puedes hacer lo que quieras, una sinfonía, una ópera rock, una película con tu cámara o tu móvil o tal. En el momento en que tú pretendes que la sociedad eso lo asimile, lo incorpore, y que otras personas pues o paguen por eso o tal, entonces en ese momento entras en un juego que tiene, o creo que debe tener, unas reglas mínimas determinadas. Entonces yo creo que el autor indefectiblemente le tiene que dar algo a la sociedad por esa posibilidad. A veces hago el chiste con el pintor o la pintora de Altamira, ¿no? Mientras él o ella estaban pintando el bisontito en la pared, los otros estaban peleando con el mamut fuera. Entonces ahí hay una diferencia que de alguna manera hay que asumir. Y por esa razón siempre intento, incluso en las cotidianías delirantes, yo siempre intento que tengan esa parte modesta, evidentemente, no es una tesis sociológica, pero intento que el lector, bueno, haga un mínimo, ¿no?, la reflexión y diga, a veces soy yo el que hace esta barrabasada, ¿no?, o el que se comporta de esta manera, o el que permite que en la sociedad sucedan este tipo de cosas y tal. Y eso lo he ido enlazando, supongo que te refieres, claro, cuando quise hacer un policía, que dije, no, quiero divertirme después de tanta nostalgia y tanta cosa, pues, con De Profundis, con Arralén, pues quiero divertirme con un policía, con matar a alguien y que alguien lo investigue y tal. Y me lié pues, con todos los preferentes, entonces me tiré 2 años en un cabreo perpetuo y
y sí, tengo esa capacidad siempre para meterme en un avispero personal, pero en el pacto del letargo me divertido. Haciendo el pacto del letargo me he divertido, lo he pasado bien, no en el sentido de echarme risas y tal, pero sí que no lo padecí, como se dice aquí en Cataluña. ¿Con cuál es con el que más has padecido? ¿Con cuál es con el que más he padecido? Magdalén fue muy largo porque son 256 páginas y fueron prácticamente 4 años continuos de trabajo, y al estar hablando todo ese tiempo de la memoria, de la construcción personal y además focalizada a través de la vejez, es decir, la vista atrás, tuvo para mí una carga melancólica muy intensa. El trabajo en la creación de cómic es muy prolongado y además es en soledad, no estás trabajando en equipo, con lo cual los sentimientos se refuerzan mucho y las posibilidades de entrar en estos bucles cerrados de monólogo interior son inevitables. Entonces, bueno, cuando lo acabé fue también un poco una sensación de agradecer el sol, ¿no? Pero bueno, no fue realmente sufrir. Con las presas fáciles fue un encabronamiento, perdón por la palabra, pero porque iba creciendo la bola, es decir, yo iba trabajando en el libro y en el tema y me iba enterando de una vuelta más de cuerda y una vuelta más de cuerda. Y es que ahora encima se hizo esto, y es que ahora encima tal. Y cuando ya estaba llegando casi al final del libro, tendría como 3/4 partes del libro hecho, me enteré de que mis padres habían perdido los pocos ahorros que tuvieron, que eran una miseria, los pocos que tuvieron los perdieron porque alguien les hizo ese trasvase de dinero a preferentes y lo perdieron todo. Con lo cual, digamos, es que no podía salir de ese agujero de cabreo. Seguramente el de las preferentes fue uno de los que más me cabreó y con el que más he sufrido hasta el momento, y más que aún no se conoce, es con el que estoy trabajando ahora. Pero ahí ya no puedo, es decir, fue por pura estupidez personal. Después de todas estas experiencias, vuelvo a repetir, pues chico, si quieres meter los dedos en el enchufe, el problema es tuyo, ya no le puedo echar la culpa a nadie. ¿Nos puedes contar un poquito en qué estás trabajando? Sí, también fue un proceso de estos parecido. Cuando acabé el Pacto del Letargo y hablando con mis editores, pues comentaba, por un lado, que la experiencia con presas fáciles había sido eso, un poco traumática en ese sentido, del cabreo y tal, pero que además como autor, fíjate, después de más de 30 años, me había encontrado con algo que yo no había controlado, y es que este tipo de narración, que llamemos policíaco, de investigación o como queramos llamar, devora páginas. Tú necesitas como autor, como narrador, usar páginas para darle datos al lector. Son datos a los que no puedes renunciar. Tienes que ir presentando el caso, lo que sucede, los motivos de unos, de otros, tal, no sé qué, la investigación. Y llegué al final y dije, bueno, Aquí viviendo silencio. pues eso, que entonces al final me encontré con que una de las cosas que yo creo que pueden caracterizar mis libros, que es, bueno, mi interés por los personajes, entender cómo les funciona la cabeza, cómo toman las decisiones, cómo sienten, tal, por encima muchas veces de lo que son puras acciones, ¿no? Aquí acababa el libro y ni yo mismo como autor conocía bien a mis personajes. Bueno, tenía 2 o 3 pinceladas de cómo podía ser su personalidad, pero no sabía cuáles eran sus aficiones, no sabía qué. Y entonces comentando esto con los editores me dijo, pues haz otro libro con esos personajes.
ya sabéis que no quiero hacer series. No, porque no sea una serie, o sea, otra historia, ya está. No la anunciamos ni como serie ni como nada, es otra historia. Bueno, igual sí. Entonces volví a darle vueltas a la idea de, bueno, un caso más simple en el que pudiese desarrollar más los personajes. Y volví a meter los dioses. Se me cruzó también una noticia tal, y no me di cuenta de dónde me estaba metiendo. Fue una noticia sobre pornografía infantil, un caso de una mujer con sus hijos, con sus hijos y tal, no sé qué. Y me dije, Dios mío, esto es... podría ser un caso. Y empecé a escribir, empecé a ver hasta dónde eso podía ser una historia. Entonces, cuanto más avanzaba en esa primera etapa de investigación mínima de este mundo en el que quería hacer el libro, más me sentía motivado para hacerlo, ¿no? Pues yo mismo desconocía muchas cosas, por ejemplo, que es de los mundos delictivos y perversos y tal, donde no entran mafias, no hay una estructura internacional tal, siempre surge desde el entorno más cercano e inmediato, y después lo que hay son redes de distribución a nivel privado, no hay grandes corporaciones y tal, por eso son también tan difíciles de seguir y de perseguir y tal. Entonces, todo se mueve en ese entorno de bajo radar, y después que son procesos que a mí me resultaban difíciles de entender, ¿no? Cómo se van dando esos pasos. Tuve la suerte de contar con el asesoramiento, como pasó ya en Primeras Fáciles, de Luis García Mañá, que fue el superior de policía, y claro, es como tener acceso a la información directa, ¿no? Y llegó un momento que le tuve que pedir, Luis, ya no me cuentes más, no quiero saber más. Fue con diferencia el guión que más me ha costado escribir de mi carrera. He hecho como 7 versiones cada vez, intentando sacar cosas que a mí me resultaban insoportables y tal. Y bueno, estoy contento, creo que por lo menos conseguí hacerlo en los términos en los que yo podría acabar, que fue sacar del foco a las víctimas. Eso me resultaba insoportable, por tanto se menciona porque es inevitable, pero en realidad la historia va sobre los adultos, las personas que toman la decisión de hacerlo y las personas que son los consumidores. Puse una clara línea roja, que era la pederastia, y eso me lo dejó claro también el policía, que con todo el horror que suponga, hay un salto cualitativo. Una cosa es la circulación de materiales sexuales o tal, y otra es ya el paso siguiente. Y después, que a mí era lo que más escandaloso me resultó, porque yo entré por una situación disfuncional, una mujer en una situación muy límite, pero cuando él me empezó a dar datos, es transversal, se afecta a todos los estratos sociales, se da en los estratos más favorecidos y en los más pobres. Cambia, digamos, la situación, ¿no? En unos es desesperación, en otros, pero y es internacional, no está adscrito a una cultura u otra. Entonces, esa parte, bueno, me interesaba no profundizar, no tengo los elementos, no soy psicólogo, no soy sociólogo, tal, pero sí por lo menos transmitir esa realidad para el lector. Intenté hacerlo de una forma que no fuese insoportable. Entonces, que se puede ir siguiendo como un caso policíaco, como a veces conocemos eso a través de la televisión o de la prensa, que dice, Dios mío, vale, pero estoy deseando acabarlo y los demás también. Y cerrar ya esa carpeta.
te tengo que decir que los demás también, que volverás a equivocarte, ¿lo sabes? No, porque intentaré hacer otra historia así en Bien. la línea del pacto del letargo. Bueno, hoy no puedo terminar las entrevistas sin hacerte la gran pregunta y sabes que no puedo, sé que no quieres que te la haga, No, pero no, ¿cómo no? ¿qué ha pasado con Viñetas desde el Atlántico? ¿Por qué Miguel Ancho, que ha sido el creador, el padre de la criatura y que para mí es uno de los honores del que mejor habla todo el mundo, Pues por eso, lo abandona? Pues por eso, porque yo creo que los padres tenemos unas responsabilidades especiales con las criaturas que ponemos en marcha. Y yo preferí pues, poner el tema encima de la mesa y asumiendo todo lo que pudiese tener, como está teniendo, pues, de revulsivo, ¿no? Y de agitar un poco la situación para abrir o contribuir en la medida de lo posible a continuar un debate que me parece fundamental, que es la relación general de la cultura con la administración y lo haría extensivo además. Lo que pasa es que cada sector tiene sus peculiaridades las distintas problemáticas, pero estoy seguro que no es muy diferente a la frustración que sienten los investigadores científicos, porque es un problema de interlocución. Es decir, en la administración, sobre todo los que queremos apostar por modelos públicos en determinados sectores, para mí está claro que sanidad, educación, cultura, admito por supuesto, y de hecho como autor vivo en ese entorno de la iniciativa privada, y es fundamental y es necesario. Pero en estos sectores en concretos, la iniciativa privada tiene que ser una actividad que esté en un segundo nivel de prioridad. Es decir, la actuación del Estado, del colectivo social, tiene que primar en la educación, en la sanidad, en la cultura y seguramente otras áreas en las que ya puede haber modelos más mixtos y discusión, ¿no? Evidentemente, seguridad, eso ya es indiscutible, ¿no? Pero este tipo de cosas. Y es lo que pretendo. Es lo que pretendo, poner en evidencia ese absurdo que yo, como director de un evento que yo he diseñado, es decir, difícilmente nadie me puede explicar qué es mejor o peor. En un evento que ha tenido una vida de 25 años, hemos hecho procesos de prueba-error constantemente, la fórmula se ha ido puliendo, mejorando, pero tenemos claro qué era lo que queríamos hacer. Queríamos justo ser el festival complementario de Barcelona. Barcelona es el gran salón editorial y, por tanto, con todas las reglas de mercado funcionando, entonces yo quería hacer un festival cultural donde el foco estuviese puesto en las exposiciones de calidad máxima, en las conferencias de calidad máxima, donde se pudiesen escuchar a teóricos, artistas, creadores, que fuese gratuito, porque estaba pagado con los impuestos de todos los coloneses y por tanto tenía que ser un evento cultural gratuito, abierto para todo el mundo y que además fuese válido para cualquier persona. No solo para los amantes de los superhéroes o de la novela gráfica o del cómic de humor o del cómic infantil, sino que cualquier persona, fuese lectora o no de cómic, pudiese entrar allí y encontrar algo que le interesase. Entonces, con todos esos mimbres, si yo se lo tengo que explicar cada vez que hay un cambio de gobierno o cada vez que hay un cambio estructural en los funcionarios que están atendiendo el área de cultura, y tengo que empezar a explicarles otra vez el proyecto que ya tiene 25 años y tengo que hacer todo el trabajo con un presupuesto que lleva congelado 10 años de 120.000 euros, que nadie se lo cree. Todos mis compañeros que organizan eventos me dicen, pero ¿cómo que Viñetas cuesta 120.000 euros? Pagar los traslados de las exposiciones. Entonces,
llega un momento en que la opción es, bueno, continuamos este declive progresivo hasta que el enfermo se muera, la inanición, o hacemos una maniobra un poco desesperada. Imagínate lo doloroso que para mí ha sido tomar la decisión de esa renuncia, ¿no? Y lo que pretendo es eso, que todo esto se ponga sobre la mesa y se hable de ello. No puede ser, es decir, soy un defensor a ultranza de la regulación, a ultranza. Pero lo que quiero es que el regulador me pregunte a mí cuáles son todas esas condiciones que él desconoce. ¿Cuáles son las peculiaridades de un evento? Cuando los autores vienen a un festival como Coruña y están una semana concediendo entrevistas, dando conferencias, haciendo talleres, cediéndonos la obra para que esté expuesta durante un mes en todas las salas de exposiciones que tiene el Concello, no cobra un bolo. Un grupo pop o rock de medio pelo, no hace falta que sea una primera figura, viene, da un concierto de 2 horas y cobra como mínimo 670.000 euros, muchas veces un caché mucho más elevado. Y además exige que se le ponga un camerino con toallas no sé qué y tequila de cebula. Mientras viene Agustín, o viene Paco Guarnido, o viene Regis Lascelles, ¿Cómo me van a poner en cuestión que esos autores que tienen su nombre escrito ya en la historia del cómic, que digamos son de menor categoría que un grupo pop que dentro de 5 años nadie se va a acordar de ellos? Es que es inadmisible. Entonces, no puede ser que yo eso se lo tenga que explicar al legislador a todo lo pasado. Entonces, no puede ser que un interventor, que respeto y agradezco muchísimo su trabajo y lo apoyo sin fisuras, que un jefe o una jefa de sección, de una concejalía o de una consellería o de un ministerio, tal, que regule con total desconocimiento de esa realidad. Entonces, yo no digo que nos den colores de moros, yo lo que digo es, cuando van a legislar, se tienen que sentar con nosotros y preguntar, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y tenéis que traer a los autores, claro, y los autores no cobran. Y a los autores les pago lo mínimo exigible por unos derechos de reproducción de las imágenes, tal. Los autores cobraban al final 1.500 euros. Y con esos 1.500 euros se tenían que pagar las comidas y las cenas. Entonces, en esos 1.500 euros iban los derechos por tener todos sus originales, que ellos no van a sacar nada de eso, no van a sacar absolutamente nada, es más, se arriesgan a que pase cualquier cosa y poner un patrimonio valiosísimo. Los derechos de reproducción de las imágenes que salían en sus catálogos, los derechos de imagen y tal por las conferencias que daban. Cualquier profesor universitario cobra sus 400 o 500 euros por dar una charla de 1 hora. Entonces, esa persona que dicta esas reglas y esas normas tiene que conocer. Entonces, no puede meter en el mismo saco, pues eso, un concierto o una Japan Week donde viene la gente a disfrazarse en cosplay y hacer concursos de K-pop, que es genial, que me parece perfecto lo lúdico, pero no me pueden aplicar las mismas reglas cuando estoy montando proyectos. Entonces ahí necesitamos que ministerios, que direcciones generales lo entiendan. Ya no somos una panda de frikis y de posadolescentes inmaduros, no, pero la historia del arte del siglo XX es inconcebible sin el cómic. El pop art no hubiese nacido si no hubiese el cómic. Banksy no habría hecho ni un solo de sus murales si no hubiese absolutamente 100 años de cómic detrás de ellos. Y cuando se haga un análisis con distancia, con perspectiva, el arte de galería y museo, por
razones de evolución en su momento y tal, hizo una serie de renuncias, las cuales me parecen perfectas, pero para lo que evolucionó la gráfica y el dibujo durante el siglo XX se le debe al cómic y a la ilustración, y después a, digamos, ya actividades colaterales como fue el desarrollo de la tipografía, la maquetación, el diseño gráfico, tal, que fue avanzando, pero esa aportación, vamos, es indiscutible, y grandes títulos y referencias que va a tener nuestra cultura en el futuro pertenecen a este sector. Entonces, es que no puede ser, no puede ser que un gestor público decida en función de lo que conoce. Yo no sé nada de deportes, no sé nada, soy un ignorante. Entonces, si yo llegase a tener la más mínima responsabilidad en el campo del deporte, un puro parler, pero no se me ocurriría decir, voy a legislar esto, porque claro, nosotros los dibujantes que tenemos, claro, ¿qué tendrá que ver eso con un deportista que se tendrá que levantar seguramente a las 6 de la mañana o a las 5 para entrenar? Pues él tendrá sus necesidades, sus limitaciones, y él nos dirá hasta dónde. ¿Y cómo cobras tú? ¿Y tú de qué conceptos ganas el dinero? De esto, pero tú tienes publicidad. Bueno, pues entonces por la publicidad tal. Entonces, cada ámbito tendrá que tener su reglamentación y su fiscalización, y es lo que pretende. Nacho, muchísimas gracias. Creo que lo que intentaba es que la gente te conozca mejor. Tu obra la conocemos, pero yo creo que conocerte es un privilegio y quería que la gente te conociese. Muchísimas gracias, Nacho.